Esto es una serpiente de Rubik, y es diferente al cubo que la mayoría de ustedes conoce. Donde en el cubo hay dos estados, armado y desarmado, la serpiente tiene muchísimas figuras que puede formar, cada una con su dificultad y velocidad de armado. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Mahjong? Acompáñenme a averiguarlo. Bienvenidos a Shantan Zero. Hasta ahora hemos aprendido qué es el Mahjong, las fichas que lo componen, cómo se juega, la diferencia entre Ron y Sumo, y el concepto de eficiencia. Ya les mencioné que los tres pilares fundamentales del Mahjong son la velocidad, la calidad y la suerte, y tocamos la velocidad en el video anterior cuando hablamos sobre eficiencia. Y en el video de hoy nos centraremos en tal vez el concepto más complejo del juego, que es la calidad, o sea, los yakus. Con lo de la suerte no les puedo ayudar, la verdad, porque tengo bastante poca. Volviendo a los yakus, en el Mahjong no alcanza con solo formar los grupos, sino que tu mano tiene que cumplir al menos una de las reglas de la tan famosa hoja que les mostré en el anterior video, que quiero suponer que ya se vieron en las anteriores partes. Mi objetivo no es que memorices toda esa hoja, al contrario, hoy vamos a enfocarnos en los tres yakus fundamentales. Eso es todo lo que vas a necesitar. Imagina que estás aprendiendo un arte marcial. Estos tres yakus son los fundamentos del combate y debes perfeccionarlos antes de pasar a movimientos más complicados. Lo importante ahora es que juegues pensando cada jugada y construyendo una buena base para el futuro. Y lo más importante, evitar frustrarte. Vamos a comenzar a explicar entonces el primer yaku. ¿Se imaginan cuál puede llegar a ser? Efectivamente, el Riichi. ¿Es coincidencia que estemos hablando del Riichi por tercera vez consecutiva? Para nada. Es uno de los yakus fundamentales. Pero hay matices que tenemos que tocar, ya que no existe un yaku perfecto. Y tiene, como todos, su desventaja. Repasando qué es, simplemente al estar una ficha de ganar en nuestro descarte apostamos 1000 puntos. Esto tiene varias implicaciones, y es que si por ejemplo otra persona gana, además de lo que valga su mano, esos 1000 puntos se los quedará como un bono. Además, estamos anunciándoles a los rivales que estamos a una ficha de ganar, y esa es una información que podrán usar a su favor. Además, una vez que hagamos Riichi, solo podremos robar y descartar la misma ficha que hemos robado hasta ganar. No se permiten cambios en la estructura de la mano. Por último, y tal vez su mayor desventaja, es que solo podremos hacer Riichi cuando nuestra mano es cerrada. ¿Qué significa esto? En el final del video repasaremos lo que son manos cerradas y abiertas. El Riichi es el yaku protagonista de la mayoría de las partidas, e inclusive hay yakus que solo pueden ser conseguidos si has hecho Riichi previamente. Es sólido, consistente y su buen uso te llevará sin falta a la victoria, consiguiendo las manos más caras sin demasiado esfuerzo. Pasemos al siguiente yaku, amado y odiado por muchos, el Tanyao, o en español, solo simples. Este yaku está relacionado a la forma de la mano en sí, no como el Riichi que se puede conseguir con cualquiera. La regla para cumplir este yaku es que tu mano solo tenga fichas del 2 al 8, o sea, debe ser una mano que no incluya unos, que no incluya nueves y que no incluya ninguna ficha del palo de honores, en ninguno de los 4 grupos de 3 y tampoco el par. Es de los yakus más fáciles de conseguir, ya que básicamente su composición involucra las fichas más eficientes del juego, las fichas que están en medio de la escala, y no incluye las menos eficientes, como los honores, los unos y nueves. En el Tanyao suele primar la velocidad y la eficiencia, en vez de la calidad y el valor. Saber cuándo ganar una mano rápido para arruinar la mano de tus rivales puede ser la clave para mantener tu ventaja y llevarte la victoria. Por último, tenemos tal vez el yaku más versátil de la lista, Shakuhai, o trío de honores. Este yaku es muy simple, solamente debes tener un trío de cualquier honor, listo, el resto de la mano puede ser de cualquier manera. A ver, hay que explicar un detalle sobre esto, tenemos que implementar otro nuevo concepto al juego, los asientos. Como recordarán, el palo de honores está formado por los 3 dragones y los puntos cardinales. Pues estos puntos cardinales no solo están en las fichas, sino que cada jugador está sentado en un asiento que pertenece a alguno de los vientos. Por ende, este yaku se puede conseguir teniendo un trío del viento de tu asiento, pero también hay un viento que es representativo de todo el mundo, que es el viento de la ronda, que en la mayoría de los casos será el este. Entonces, si por ejemplo a mí me tocó el asiento oeste, los tríos que me dan el yaku de Shakuhai, o trío de honores, serán el oeste, ya que es el viento de mi asiento, y el este, ya que es el viento de la ronda. Y luego los dragones le sirven a todo el mundo por igual. Es un yaku bastante versátil, ya que no dictamina la forma total de nuestra mano, sino una pequeña parte. Por ende, puede combinar con otros yakus fácilmente. Sin ir más lejos, yo puedo acumular varias veces este yaku, teniendo 2 tríos de honores en vez de 1 o más. Una cosa importante que me olvidé de explicar es que en líneas generales las fichas de honores son las peores, ya que solo pueden hacer pares y tríos, no pueden hacer escaleras. Yo no puedo hacer un grupo de este, sur y oeste, por ejemplo, solo puedo hacer juegos entre ellos mismos. Así que lo más eficiente es que si no tienes un par en la mano de alguno de estos, sea tu primer descarte.
Versatilidad, valor inmediato, velocidad, son algunas de las cosas que nos aporta el Yakuhai, simplemente consiguiendo 3 fichas. No solo hemos aprendido estos Yakus, sino que ahora ya conocen las 3 grandes categorías de los mismos. Primero, los Yakus que se forman con la mano completa. Segundo, los Yakus que se forman con una parte de la mano. Y tercero, los Yakus que no dependen de las fichas. Hay una inmensidad de otros Yakus, pero todos caen en estas 3 categorías. Por ejemplo, una mano que es solo de un palo entra en los Yakus de mano completa. Conseguir 3 grupos que formen una escalera del 1 al 9 en el mismo palo es un Yaku de mano parcial. Y ganar por sumo es un Yaku independiente. Si quieren descargar la hoja y hojear el resto, pueden ir al primer comentario de este video, aunque la clave de esta parte es empezar con Richie, Tanyao y Yakuhai. No tienen por qué abrumarse con el resto. Entonces, quiero que imagines al Mahjong como 4 personas que deben armar alguna de las figuras listadas en sus cubos. Ellos no lo reciben en el mismo estado, hay algunos que están más cerca de alguna figura y otros de otra. En menos movimientos o en más, lograrán formarla. La dificultad del Mahjong radica allí, deducir cuál es el Yaku idóneo al que aspirar a armar. Si por ejemplo tu mano era perfecta para hacer Richie, era un cubo que le faltaban pocos movimientos para hacer un micrófono, y la desarmas para hacer un Tanyao, forzar la forma del brazalete, entonces tus rivales armarán el cubo antes que tú. Para finalizar este video, toca hablar de una regla peligrosa y es la apertura de la mano. Cuando alguien descarta una ficha, en ese instante, antes de que el siguiente jugador robe la suya propia, esa ficha puede ser llamada. Como aprendimos en el anterior video, alguien, por ejemplo, puede hacer Ron con ella. Pero también hay otras cosas. Ron es utilizada para formar la mano entera, pero también podemos formar grupos aislados. Por ejemplo, Pon se dice al tener un par y hacer un trío con el descarte que lo completa. Y Chi se dice cuando tienes 2 fichas en escalera y llamas la tercera para completarlo. Al hacerlo, debemos mostrar las fichas para que todos podamos corroborar que la ficha tomada pertenece a un grupo. Y en ese momento nuestra mano pasa de ser cerrada a ser abierta. Por ende, ya no podremos hacer Richie, debemos valernos de otros Yakus para ganar. He omitido esto ya que mi recomendación a las personas que están empezando es no llamar fichas. En las aplicaciones más populares para jugar Mahjong, que el siguiente video será de esto, salen unos botones gigantes que los nuevos se ven muy tentados a apretarlos. Pero hacerlo sin control puede llevarte a que tu mano no cumpla ninguna regla, y al haberla abierto no estará el Richie allí para salvarte. Los Yakus de Tanyao y Yakuhai son la forma perfecta de llamar fichas sin caer en el equívoco. Llamen fichas aspirando a ellos y pocas veces será una mala decisión. Yakus, llamar fichas a los rivales, cubos de Rubik, sé que puede ser algo agobiante. Esta tal vez sea la parte más difícil de todos los tutoriales. Recomiendo que la vean las veces que lo encuentren necesario. Recuerden también que yo estoy pendiente a cualquier duda que tengan en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor los Yakus, un like y una suscripción me ayuda mucho a seguir creando contenido de este juego increíble. Este canal es de los pocos dedicados al Mahjong y su apoyo me ayuda mucho a seguir con él. Ya tienen todas las herramientas para emprender su primera partida. Pero ahora me dirán, Luca, sé las reglas, las entiendo, pero no tengo un set, no tengo personas que juegan al Mahjong. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues de eso se tratará la parte 4 de esta saga de tutoriales, las aplicaciones recomendadas, donde podremos jugar, entre otras cosas. Muchas gracias por el video y nos vemos en el siguiente descarte.